Qué bonito, ¿no? Cuando el Señor está en medio de su pueblo. Bueno, hoy me tocaba a mí la meditación. Entonces les cuento que tengo bastantes versículos. Entonces les digo que no hace falta que lo busquen, se los voy a leer yo porque la reflexión es corta y no me quiero extender. Así que escuchen y yo se los leo. Para este día quería empezar esta reflexión con una pregunta. Y no hace falta que me la contesten, sino es para que cada uno de nosotros lo contestemos para nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿hay alguno depresivo o depresiva en este lugar? ¿Hay alguno estresado o estresada en este lugar? ¿Tal vez alguno está ansioso o ansiosa? Pues les cuento que la depresión es exceso de pasado. El estrés es exceso de presente. Y la ansiedad, la angustia, es exceso de futuro. ¿Qué es exceso? El exceso es algo que supera un límite, lo que supera una medida, lo que pasa una barrera, lo que pasa la barrera de lo permitido, lo que debería ser. Exceso es exageración. El predicador en Eclesiastés 7:16 dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Aquí habla de lo malo que es el exceso, la exageración. Aún cuando se trate de dedicarse a la sabiduría, porque este pasaje habla de la sabiduría. Porque la sabiduría ni nada, no hay nada que sea el todo del hombre que no sea el Señor. Nada nos trae la felicidad si es en exceso que no sea el Señor. Sino al revés, dice que esto nos llevará a la destrucción. En el versículo 17 dice: no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Esto es el extremo del exceso de lo malo. ¿Esto en qué consiste? En dejar de lado a Dios, de dejar a un lado sus leyes. Esto es desentenderse del consejo de Dios, lo cual dice que es una necedad y acorta la vida. El exceso es malo y Dios no lo quiere. ¿Estás depresivo o depresiva? Tienes exceso de pasado. Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El diablo trae a nuestras mentes, a nuestros pensamientos, los errores del pasado. Él quiere parar la obra del Señor en nuestras vidas. Él nos acusará también cuando estemos dispuestos a dar un paso de fe, a afirmarnos en el Señor. Sin embargo, debemos resistir esos ataques de los errores que hemos hecho en el pasado y continuar hablando la palabra de Dios a nuestra mente cuando nuestra mente esté bombardeado con cosas contrarias a su palabra. Dice que debemos huir de esto huyendo, y cuando nos sometemos a Dios, el mismo diablo también huye, ¿no? Santiago 4:7 dice: someteos a Dios y el diablo huirá. La palabra de Dios es la que convierte el alma. El Salmo 19:7, que siempre lo estamos citando en este lugar, dice eso. Y terminará la palabra de Dios ayudándonos a dejar atrás el pasado. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué hace? Se olvida. Dice olvidando. Como que da a entender que de él mismo no tiene una autoestima muy alta, muy grande su opinión de sí mismo. Y que se olvida de lo que queda atrás y que determina seguir adelante. Sigue en dirección a la meta para obtener el premio del llamado de Dios que es en Cristo. El llamado que Pablo había recibido era de arriba, al igual que nosotros. Fuimos llamados a creer primeramente, a ser salvos,
porque en Él fuimos escogidos, dice su palabra en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y en Él se debe apoyar toda nuestra vida, de principio a fin. Es importante que avancemos hacia el llamado. Y en lugar de centrarnos y estancarnos en los errores del pasado, debemos avanzar. Porque solo así podemos crecer en nuestra fe y ayudar a otros. Claro que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para seguir adelante y para poder llevar a cabo esa misión que tenemos todos y cada uno de nosotros los que fuimos llamados. Si en algún momento tenemos miedo debido al pasado, eso nos vuelve ineficaz. Así que debemos hacer frente a todas las consecuencias del pasado y con la gracia y con la sabiduría de Dios, así podremos y avanzaremos. Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás. Y yo pensaba en estos días, esto significa olvidando los pecados, los errores, los fracasos y también los privilegios, dejando atrás todos los éxitos que hubiéramos podido alcanzar, incluidos los triunfos espirituales. Y también pensaba, muchos se quedan en el pasado, algunos aferrados al dolor, agarrados a lo malo. A muchos nos ha tocado vivir cosas malas, porque en la tierra tendremos cosas malas también, ¿no? A otros aferrados a lo que han hecho de malo y a lo que le han podido hacer, sin perdonar, sin perdonarse. Otros estancados en el buen tiempo pasado, en las glorias pasadas. Pablo dice que había sido llevado al tercer cielo y él no se gloriaba de eso, ¿no? Dice, olvidando lo que queda atrás, sino que él se extendía hacia lo que venía por delante. Y nosotros debemos hacer igual, poner nuestros esfuerzos en desarrollar nuestra vida cristiana, en el carácter cristiano, en el servicio, en la adoración, en la responsabilidad que tiene que seamos cristianos, yendo hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? El fin de nuestra carrera de la vida, ¿no? Porque estaremos en el tribunal de Cristo. Tenemos que dejar el pasado, como aprendimos con las chicas, que dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, porque el exceso de pasado es igual a depresión. Tengo estrés, nerviosismo, agobio, tensión, tengo exceso de presente. Y Dios nos dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En Juan 16:33 el mismo Jesús nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Salmo 94:19 dice, cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Y encuentro paz en el Señor. El Salmo 29:11 dice, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Nuestro centro debe ser Cristo. Y debemos confiar en Él, confiar en su palabra y no dejando de ver que no tenemos el control de nada. Jesús dijo en Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Lo que tenemos que hacer es confiar, creer y obedecer al Señor. Y estar segura en Dios. El Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Tengo que tener paz.
El Salmo 33, desde el 18 al 19, dice: He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. El Señor nos libra y nos cuida. Y como hemos cantado esta mañana, debemos estar seguros. El Salmo 46:1. Bueno, no lo hemos cantado, creía que lo cantaríamos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, ¿verdad? Lo cantamos siempre. Con todas estas promesas preciosas debemos enfrentar el presente. Tenemos muchas promesas. No debemos mirarnos a nosotros mismos, sino mirar en tantas promesas que el Señor nos da. Y si estamos sufriendo ansiedad, intranquilidad, zozobra, preocupación, preocuparnos antes de, tenemos exceso de futuro. Deberíamos considerar que el único que tiene el control de todo es el Señor, y que todo lo que pasa y todo lo que pasará es la voluntad de Dios. Así que debemos someternos a la voluntad de Dios, porque no podemos cambiar nada de lo que pasará. En Eclesiastés 5:14 dice: en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces el Señor dispone, el Señor envía tanto la prosperidad como la adversidad. Y debemos aceptarlo, tanto el bien como el mal, tanto las pruebas y la dificultad, como lo que venga, sin perder la compostura, con total dependencia de Dios, sin exceso de amargura, de angustia, de ansiedad por el futuro, porque el futuro está únicamente en las manos de Dios. Y para terminar, si podríamos leer todos juntos Jeremías 17, o por lo menos buscarlo, del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Yo me aferro a esta palabra. Y así que el único que puede dar equilibrio a nuestras vidas es Cristo. Siendo Él el centro de nuestras vidas, tendremos equilibrio. Y no tendremos exceso ni de pasado, ni de presente, ni de futuro, y lo que conlleva eso: depresión, estrés, ansiedad. Y hasta aquí, mis hermanos. Dios les bendiga.